Bueno, bienvenidas otra vez, bienvenidos todos a este espacio de filosofía 5 minutos al día. Hoy voy a hacer una cosa que suelen hacer los hombres, que es hablar de mujeres. Porque ¿quién sabe más de mujeres que nosotros? Que sabemos de fútbol, de política, de economía y, por supuesto, de mujeres. Voy a hablar de mujeres y de mitología. Si no me da tiempo en este espacio, pues lo dividiremos en dos y se ha acabado. Veréis, el otro día estábamos hablando del siglo XII, estamos hablando de nuestro amigo Pedro Abelardo, y ya os comenté que había muchas mujeres interesantes en aquella época. Una de ellas, de las que a lo mejor os suena, se llama Cristina de Pizán, o Cristina Pizán. El apellido originario era Pizzano, porque ella venía de Venecia. Una mujer que vivió en la corte francesa en la época de Carlos V y después, y que cita ya a Simone de Beauvoir como una de las primeras feministas. Yo no voy a entrar en si es la primera, la segunda, la quinta, pero evidentemente una mujer que en el siglo XII escribe una obra que se llama La ciudad de las mujeres, en la que en forma de alegoría construye una ciudad para mujeres, nombrando a todas las mujeres de la antigüedad por sus méritos, sus virtudes, sus valores, en un diálogo permanente con tres personajes que son la razón, la justicia y la rectitud. Bueno, pues es una persona y una obra que además tuvo mucha repercusión en su época. Creo que quedan 20 ejemplares todavía de este libro que está publicado, La ciudad de las mujeres. Pues ya un personaje interesante. Escribió muchas más cosas, escribió casi 40 obras, tenía un ilustrador que las ilustraba, escribió poemas que se hicieron muy famosos en la época, y en cualquier caso Cristina Pizán, un personaje a descubrir, logró vivir además de la escritura, que fue por lo que se metió a escribir, porque pese a tener una vida bastante buena en palacio, bueno, se muere el marido, se muere el padre, se queda a cargo de los hijos y tiene. Y entonces ella se forma a sí misma, por su padre ya la había formado un poco, pero se forma a sí misma y empieza a escribir. Bien, ella es conocida fundamentalmente por esta obra, La ciudad de las mujeres, pero lo curioso es el origen de esta obra. Resulta que había una obra que ponía una obra de amor trovadoresco, ¿no? Amor caballeresco, muy famosa en la época, se llamaba El romance de la rosa. Esta obra pues era una obra muy parecida a otras del mismo tipo, pero que tuvo mucho tirón, en la cual pues, un caballero hablaba con una serie de personajes también fabulosos, los celos, el miedo, etcétera, sobre su amada, ¿no? Es una obra que representa un poco el amor cortesano y fue muy famosa en su época. Esta obra tenía una primera parte que ya era conocida cuando Cristina Pizán escribía, pero por aquella época un personaje, Jean Meon, cogió y le añadió una segunda parte muchísimo más larga al Román de la Rosa, casi el doble de versos escribió, pero lo que hacía era por reírse completamente de la primera parte de la obra. ¿Y cómo se reía? Poniendo como un trapo a las mujeres. Poniéndolas como un trapo. O sea, esto era. ¿A quién se le ocurre? Pero tú sabes lo que vas a hacer, dónde vas a meter la cabeza, tanto amor romántico. Tú sabes realmente lo que son las mujeres. Y empezaba ahí una serie de insultos y de despropósitos y descalificaciones que hicieron, como no, famosísima a esta obra que se vendió mucho más que se había vendido antes. Porque, claro, estaba mostrando la realidad. Si es que todos sabemos cómo son las mujeres, una cosa, una risa. La cosa en la Edad Media allí en el siglo XII. ¿Qué pasó entonces? Pues que Cristina Pizán dijo, pero bueno, este tío, ¿esto cómo se puede permitir? Que además se está publicando cuando entonces, atención, cuando los libros se hacían a mano y tal, y se hicieron copias y se reían las estrofas, se cantaban, en fin. Y entonces escribió una serie de cartas quejándose de esta situación. Escribió a la Universidad de París, que uno de sus adalides había sido promotor un poco de la obra, diciendo que cómo se podía poner verde a las mujeres de esa manera, con esa rotundidad, con esa falta de gusto en el lenguaje y con esa desvergüenza. Estuvo apoyada también por algún personaje importante dentro de la Universidad de París.
Y finalmente ella decidió recoger todas las cartas que había provocado este debate. Ella le mandaba cartas a la universidad le decía, bueno, preocúpate de otras cosas, tampoco es tan importante, al fin y al cabo si lo que dices es por lo que dice todo el mundo, etcétera. Y recogió todas las cartas, hizo 2 copias y mandó una a la reina Isabel, la reina de Francia, y mandó otra al rector de la bueno, lo que fuera equivalente al rector de la universidad. Y entonces este proceso se conoció, fijaros, como la querella de las mujeres. La querella de las mujeres o la querella de la Rosa por hacer mención al román de la Rosa. El caso es que ya es relevante, ¿no? Que ella se sintiera pelada y dijera, me cago en 10, porque tenemos que aguantar que esto esté circulando. Siglo XII, vuelvo a decir, ¿vale? Esté circulando por ahí y que apelara directamente a la reina, ya había estado en la corte, entonces, pero en cualquier caso, bueno, pues una mujer que alza la voz. Y entonces, en esta época, decide escribir La ciudad de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque ella misma en el inicio de la ciudad de las mujeres se plantea, claro, yo formándome a mí misma para escribir, leyendo a los clásicos, leyendo tal, oía tales barbaridades, tales mendacidades alrededor de las mujeres, dichas por hombres tan prominentes, por grandes sabios, por filósofos, por literatos, por santos, que decía, pues será verdad. Pues será verdad, pues esto, o sea, yo no es lo que yo veo ni es lo que yo entiendo, pero no se pueden haber equivocado todos. Y eso lo cuenta al principio la ciudad de las mujeres. Entonces, el diálogo empieza con la razón. Entonces la razón empieza a hablar con ella y hacerle ver, dice, fíjate cómo es la calumnia. Es cuestión de que 4 se pongan a hablar ping pong, y 4 hablen suficientemente alto, 4 empoderados por la sociedad, y entonces tú acabas dudando de lo que tus propios ojos ven. O sea, tú sabes que las mujeres no son así, no son adúlteras, no son mandonas, no son despilfarradoras, no son provocadoras, no son mentirosas, no son... pero tú misma estás dudando. Y al final, bueno, pues mediante la razón, la justicia y la rectitud acabas construyendo esa ciudad de las mujeres formada por todas las mujeres famosas de la antigüedad con todos sus méritos, mujeres virtuosas. Luego ya escribió varios tratados para educar a una princesa, educar a un príncipe, pero en fin. La idea es esta, primero una mujer que se enfrenta a la querella de las mujeres, muy interesante. Si queréis más datos, pues ahí está internet, tampoco vamos a pararnos ahí. Y lo que a mí me hizo reflexionar fue el hecho de que ya en la Edad Media, porque claro, esto fue el román de la Rosa, una de las obras, pero hay recopilaciones de dichos sobre mujeres en la Edad Media que se hicieron muy famosos. Bueno, los trovadores no os voy a contar, pero que si uno se va para atrás, las mismas cosas se decían de las mujeres en el siglo XII que decía Juvenal. Juvenal en el siglo II, ¿vale? Escribe una sátira, y la más famosa de todas es la sátira sexta, en la que se dedica a poner como un trapo a las mujeres. Es como un consejo a un amigo que se va a casar y empieza diciéndole algo así, pero vamos a ver, ¿no tienes cuerda en casa para ahorcarte? ¿No tienes cerca una peña para tirarte de cabeza y te vas a casar? O sea, vas a sumar a la muerte el infierno, ¿esto qué es? Y empieza, pum, pum, pum. Las mismas cosas que se decían de las mujeres en el siglo II, se dicen en el XII, y si escucháis 3 o 4 cantantes reggaetoneros, pues lo mismo. Ay, maldita, que me has dejado, que no sé qué, que me has engañado, que eres tan... En fin, ¿para qué vamos a seguir? Me quedo ahí. El caso es que es curioso ver esta historia de la visión sobre las mujeres. Claro, esto no es casualidad, porque si seguimos para atrás, nos lo vamos a encontrar justo en el principio, que es donde yo quería llegar. Veréis, hay una cosa que es curiosa, ¿no? O sea, el ser humano, en todas las culturas, cualquier cultura que busquéis en cualquier lugar del mundo, ¿vale? En cuanto uno mira para atrás, todas las culturas se han elaborado, para responder a las preguntas sobre por qué estaban aquí, han elaborado mitos. Porque hay una cosa que tenemos que tener clara: el ser humano es un ser que se interroga, no le basta abrigarse, comer, tener un techo, sino que se pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Esto qué es? Es inevitable. Y la prueba está
en que ya puede ir desde Nueva Guinea a la península de Kamchatka o hasta el Cabo de Hornos o, o al Estrecho de Magallanes, todas las culturas han elaborado mitos. Mitos donde explicaban, fundamentalmente daban respuesta a esas preguntas del hombre, ¿no? Casi todos los mitos responden a unas preguntas similares: el origen del cosmos, el origen del hombre, qué hay después de la muerte, lo cual nos está indicando, por un lado, que el ser humano es un ser que se interroga, y segundo, que podemos decir que es claro, responde a estas interrogaciones con historias, cosa que es muy bonita, ¿no? O sea, podemos, así como Aristóteles definió al ser humano como animal racional, podemos decir que también es un animal que cuenta historias, ¿no? Eso es una historia, es un concepto más romántico, pero muy bonito, ¿no? Los mitos, como decía García Gual, pues son relatos situados en un pasado remoto y fantástico, donde unos seres especiales, unos personajes privilegiados, dioses o semidioses, pues realizan hazañas magníficas, ¿vale? ¿Por qué me he ido a los mitos? Pues porque resulta que los mitos, por un lado, tenían esa función explicativa, ¿no? Vamos a dar respuesta a preguntas, pero tenían una segunda función muy importante, que era justificar el orden social. Es decir, que si alguien preguntaba, oye, ¿esto por qué pasa? Dicen, acuérdate lo que pasó con Apolo, lo que pasó con Zeus. Ah, claro, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué los griegos hacían sacrificios a los dioses ahí poniendo trozos de carne envuelto en grasa y no sé qué y quemando? Pues para recordar cuando Prometeo le quiso tomar el pelo a Zeus y le sirvió un plato lleno de grasa que debajo solo había huesos y tal, ¿no? Y entonces uno dice, pues por eso hacemos estas cosas. Es decir, los mitos explican un poco cómo funciona la sociedad. Si alguien dentro de la sociedad pregunta esto por qué es, pues se remite al mito y se acaba. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, es que en los mitos ya se va colocando a la mujer en el lugar que está, en el lugar que se espera que ocupe en la sociedad. Y esas ideas que vienen en los mitos, de alguna manera, a base de repetirlas una y otra vez, han pasado a formar parte del inconsciente colectivo. Y entonces, cada chiste, cada alusión tal, nos retrotrae a esas ideas que parece que se han quedado ancladas en la historia y que no son casualidades, no están ahí por casualidad, sino que se han puesto muy a posta. Por ejemplo, podemos empezar con tener en cuenta que tenemos que pensar en el mito no como lo vemos ahora, sino como si formáramos parte de la sociedad. Para la sociedad que vive en el mundo del mito, el mito es real. O sea, esto es lo que me están contando. Zeus existe, Apolo existe y el resto de sus amigos también. Por poner un ejemplo, empezando con la mitología griega. Luego pasaremos a la mitología cristiana, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿cómo surge la mujer en la mitología griega? Pues esto es espectacular. Prometeo ya le había tomado el pelo a Zeus ahí haciéndole un engaño, ofreciéndole varios platos de comida, sabiendo que en uno lo que había era hueso y no había comida. Y aunque Zeus lo sabía, lo escoge ese y pilla un cabreo de 1000 demonios. Luego Prometeo roba al fuego, ya lo sabéis, y entonces ya Zeus dice, esto se ha acabado, tú eras el favorito, era mi favorito, pero te vas a enterar. Y entonces se va a Hefesto, el que está ahí haciendo los truenos, y hace que le construya lo que llama la mitología el bello mal. Todo lo que estoy diciendo lo dice Hesíodo en la Teogonía y en los trabajos y los días, o sea, lo podéis encontrar ahí. Fijaros la definición. El bello mal construye a la mujer como castigo. Y después de construirla, llama a Atenea, que la viste espectacularmente, y le pone una ropa estupenda, y él le hace una corona de oro, etc. Y cuando la presenta a los dioses, cuando la presenta a los dioses, se oye el estupor de todos los dioses y los hombres, porque ven el espinoso engaño hacia el cual correrán irremediablemente los hombres. ¿De acuerdo? O sea, se crea a la mujer como castigo para los hombres. Pero es más, Zeus le dice a Hermes que le dé el don de mentir, la capacidad cínica y la astucia. Y luego cada uno de los dioses le va dando un don. Pero en el relato de Hesíodo, Zeus sigue comparando, hablan los dioses, al ver a la mujer de ojos glaucos, ojos verdes, dicen a veces,
la compara con los zánganos en el panal, mientras que las abejas están todo el día trabajando, ellos están allí dentro del panal llenándose el vientre de miel. Y la mujer solo va a acudir al hombre cuando tenga dinero, y cuando sea pobre lo va a dejar. Pero es que además el engaño es tan bueno que si un hombre no se casa, dice la mitología, si un hombre no se casa para alejarse de las artimañas de la mujer, al final morirá solo y sus hijos se repartirán la herencia, con lo cual Prometeo acaba con el castigo mayor de todos los castigos, que es este. De hecho, se dice que acaba encadenado. Fijaros, o sea, para una mujer griega que está escuchando los mitos desde que es chica, escucha a los aedos, los poetas contarle, leerle lo que decía Homero, Hesíodo, estas mujeres ya asumen que ellas son, pues fijaros, o sea, ya están construidas, pero ¿y los hombres? Los hombres ya saben, porque además, fijaros todas las características que van diciendo, son holgazanas, son avariciosas, son mandonas, pero es más, ¿quién fue esta mujer? Esta mujer fue Pandora, ¿vale? Y entonces Prometeo se la da a Epimeteo, que es su hermano, es un hermano un poco torpe, ¿vale? Torpecillo. Y entonces Epimeteo se olvida que Prometeo le había dicho no vayas a aceptar ningún regalo que te dé Zeus. Pero Epimeteo, como torpecillo y tal, y por otro lado Pandora, pues parecía que estaba de muy buen ver, pues Epimeteo se queda con Pandora y Pandora llega a casa de Epimeteo con una tinaja donde se suponen que le han dado todos los regalos, los dioses, y que está tapada. Y le dice Zeus especialmente, dice, esa tinaja no la abras. ¿Sabes lo que te digo? O sea, tú eso déjalo ahí. Mejor que te... ¿Pero qué hay? Que no te preocupes, que ahí la dejo y que ya está. Que tampoco es tan importante. ¿Qué cuenta la mitología? Pues ya lo sabéis. Pandora hace así, a ver lo que hay. ¿Qué es lo que había en la tinaja? Todos los males de la humanidad, ¿no? Las enfermedades, las pandemias, las sequías, las guerras, etcétera, y salen todos volando y se distribuyen por el mundo. Y solo queda en el fondo de la tinaja la pobre Esperanza, la pequeña Esperanza, que es la que nos sostiene en mitad de todas las penurias. Bien, con lo cual no solo la mujer es construida como castigo para el hombre y preparada como castigo para el hombre y además adornada con la mentira y con el carácter cínico, etcétera, sino que además es curiosa, incapaz de mantener una promesa, culpable de todos los males de la humanidad. Pues imaginaros, ¿qué me contáis? ¿Vale? Bien, eso es la mitología griega. Si nos vamos a la mitología cristiana, ¿qué os voy a contar? O sea, está Adán por ahí, por el paraíso, jijijaja, pero lo ve mustio el Señor, dice, está un poco mustio, ¿qué te pasa? ¿No? Vete a darte una vuelta con una ballenita y eso, no, ya me he ido con la ballena, pues vete a nombrar 15 o 20 animales más, ya lo he nombrado a todos. Total, que Dios ve que está aburrido y entonces lo duerme, le quita una costilla y saca a Eva. Con lo cual cualquier mujer ya sabe, y cualquier hombre también lo sabe, primero que ellas son de segunda división, ellas son del banquillo, Dios no crea al hombre y a la mujer, crea al hombre y del hombre saca a la mujer. Con lo cual también saben que pertenecen al hombre, con lo cual también saben que para qué ha sido creada por Dios, para entretener al hombre, porque no aparece Eva hasta que Adán no está, el pobre, aburrido. Pues no solo esto es ser personajes de segunda, tal, sino que, ¿qué ocurre? Que se le acerca a la serpiente. ¿A quién se le acerca la serpiente? A Eva, no a Adán. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es que las mujeres son esos personajes que se dejan seducir, que se dejan engañar, que escuchan lo que no tienen que oír. Y entonces la serpiente dice, ¿has visto ese arbolito, el árbol del bien y del mal? Eso es lo que no quiere Dios, que seáis como Él, que distingáis entre el bien y el mal, que seréis como dioses. De eso hablaremos otro día, como el conocimiento es la base del pecado, en este sentido, pero en fin, vamos a dejarlo ahí. El caso es que convence a Eva. Y Eva no solo con ella, sino que convence a Adán, seduce a Adán, porque la mujer es la seductora, la mujer es la que engaña al hombre, la que le lleva a perderlo todo, como pierde el paraíso. Y Adán muerde eso y baja a Dios y están estos escondidos. ¿Por qué estáis escondidos que estamos en pelota? Pues si no sabíais que estabais en pelota hace 2 días, ¿y ahora qué os pasa? Pues que hemos comido, así que habéis comido del árbol. ¿Y quién has sido? Tú. Pues ya sabes, a parir con dolor, cada uno de tus hijos lo va a sufrir y va a derramar lágrimas por él. Y tú a ganar el pan con el sudor de tu frente. ¿Por qué él trabaja y yo no? Pues porque lo dijo Dios. Yo a ganar el pan y tú ya sabes, a sufrir. Y la serpiente a arrastrarse por ahí. Con lo cual,
cualquier pastora hebrea, ¿no? De cualquier pastora de hebrea de hace 4000 años que oía esta historia, pues ya sabía cuál era su papel en la vida, cuál era su papel frente a la divinidad, ¿no? Somos del banquillo, somos de segunda, ya sabía cuál era su papel frente al hombre, ya sabía cuál era su pertenencia al hombre y su papel social. Desde entonces hasta los cantantes de reggaetón, el mismo tipo de afirmaciones, de calumnias, de esos mensajes que hacen tanta risa, de las mujeres que son así. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. El próximo día podemos seguir. De Cristina Pizán hemos llegado a la mitología. Por algo será, ¿eh? Casualidad seguro que no es. Nos vemos en la siguiente, si os apetece, ¿vale? Venga.